Juan Gastaldi, de 20 años, jugador de rugby del CASI, allí está. Se encuentra internado en el FLENI, ahora en terapia intensiva, luego de una intervención quirúrgica que duró 7 horas. ¿Por qué? Porque se quebró la cuarta vértebra cervical y se produjo el desplazamiento de la quinta. O sea, ustedes imagínense el compromiso, ¿no es cierto?, en esa parte del cuerpo, con hematoma en la médula. Y la verdad es que causó conmoción, porque en ese momento, ese golpe seco, lo que produjo fue un grito por parte de Juan Gastaldi. Recién había comenzado el partido entre el CASI y Atlético de Rosario. Debió ser trasladado en camilla, gran preocupación de la familia, de toda la comunidad del rugby, porque si algo tiene el rugby justamente es estos principios, estos valores que hacen que lo que le pasa al otro es como si le pasara a uno, ¿no es cierto? Se pone en el lugar del otro, la empatía. Y esta preocupación también es trasladada en estos momentos a nosotros. Por eso nos comunicamos con Luis Rusconi, quien se encuentra en el FLENI, en el barrio porteño de Belgrano. Luis, buen día. Lo primero que te quiero preguntar, yo quiero saber cómo está Juan Gastaldi. Buen día, Luis. Bueno, ya nos va a recibir entonces en el móvil. Se encuentra, les decía, internado en el Instituto FLENI, luego de una intervención quirúrgica que duró aproximadamente 7 horas. Lo tenemos también al doctor Norberto De Bach, a quien le vamos a preguntar por esta lesión que sufrió. Doctor De Bach, teniendo en cuenta este compromiso, ¿no es cierto?, en que la médula, digamos, está en cuestión, ¿no? La cuarta vértebra, la quinta y una intervención quirúrgica larguísima, ¿no? Sí. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico que nos llega a nosotros es que la cuarta vértebra tuvo una fractura, sí, y la quinta vértebra, que es la que continúa, tiene un desplazamiento. O sea, se suele llamar subluxación, es decir, como que salió fuera de su lugar. Sí. Entonces, lo que hay que hacer acá, en primera medida, es lo que se hizo, que fue, creo que la clave de la evolución de Juan, que lo más importante fue la inmovilización con un cuello cervical por parte de 3 médicos que estaban en la tribuna y que son especialistas en columna, es decir, neurocirujanos. Entonces, es importante porque en esos minutos, ahí, si uno realmente hace un movimiento inadecuado, puede producir una cesión medular. O sea, nadie tiene que intervenir, solamente esperar, digamos, a que sea trasladado, como en este caso, inmovilizándolo y trasladándolo en camilla, ¿no? Exactamente, por eso en general, sí, los compañeros tratan de movilizarlo y demás. Cuando alguien tiene un traumatismo de cráneo cervical, es tratar de dejarlo en esa posición hasta que venga el médico y él lo evalúe y coloque el cuello cervical para inmovilizar y estabilizar la zona del cuello. Luego, lo que se va a hacer es darle, como se le dio, un corticoide, que es un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque ahí lo que vos decías, que tiene un pequeño hematoma, porque lógico, sí, cuando tiene una fractura... Y un edema también, dice, claro, ¿no? una pequeña arteria o venita puede sangrar, así que por eso es un pequeño hematoma. El edema es porque cualquier golpe que nos damos, hay un proceso inflamatorio con edema, con hinchazón, sería como para que nos estén entendiendo, los que nos están escuchando. Pero el corticoide va a tratar de desinflamar esa médula, porque al estar inflamada y al producir ese edema, comprime la médula y uno no puede evaluar la lesión neurológica. Por eso es que, claro, por eso después... Está también en terapia intensiva. Está en terapia intensiva porque por después... resguardo. Por sí, resguardo, porque es una operación importante, claro que, sí, que se trató de estabilizar. No soy neurocirujano para hablar del tema, pero sí lo que se hizo seguramente fue una estabilización de la fractura y de la vértebra, de la quinta vértebra cervical, es decir, se coloca a veces una prótesis como para inmovilizarlo. Bueno, por supuesto, todo el tratamiento que significa complementario de esto, de los corticoides, bueno, todo lo que la terapia intensiva tiene para poder atender estas necesidades. El pronóstico no lo podemos evaluar todavía, pero yo no estoy en contacto con ellos, pero por los medios, los que hemos visto, la primera atención es la importante, la primera atención. En segundo lugar, un ex médico del rugby estuvo explicando unas declaraciones en las que tenía una cierta sensibilidad en la parte inferior de la lesión. Es decir, claro, él dijo, no siento el cuerpo. O sea, primero gritó porque fue como un golpe en seco. Claro, porque ¿no? la movilización... Sí, después dijo, no siento el cuerpo. Porque la movilización, por ahí, a veces lo motor no puede mover el cuerpo, pero sí tiene sensibilidad. Uno, si lo puede pellizcar o pinchar o algo, tiene sensibilidad. Eso tenía, así que eso es un síntoma de esperanza, en el sentido de que no hay una sección medular, porque si no, no tendría esta situación, no podría responder de ninguna manera. Claro. ¿Cómo está Juan Gastaldi en el Instituto FLENI? Luis Rusconi, buen día.
¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, lo primero que hay que decir, importante, es que todavía la clínica no ha informado de manera oficial cuál es el estado de salud de Juan Gastaldi, pero sí lo que hemos sabido, según algunos primeros trascendidos, las comunicaciones que se están dando dentro del mundo del rugby, sobre todo a través de los portales especializados en este deporte, es que después de 7 horas de operación, esta operación que comenzó ayer a las 6:30 de la tarde, Juan se encontraría bien, la operación habría sido exitosa, y por supuesto permanece, como recién decía el doctor, en terapia intensiva, bajo observación. Seguramente esto va a permanecer de esta manera dentro de los próximos días hasta que pueda haber un diagnóstico más completo con respecto a su situación. Pero en principio, y según estos primeros trascendidos extraoficiales, por supuesto podemos decir que fue una operación muy larga, pero que habría resultado exitosa, María Belén. Luis, recordemos cómo sucedió este episodio, ¿no? En el marco de un scrum y a poco tiempo de comenzar el partido. Bueno, fue durante el día de ayer, en un partido de la categoría intermedia entre el CASI, el Club Atlético San Isidro, que es el club donde juega Juan Gastaldi como pilar, y Atlético de Rosario. Muy en el comienzo del partido, en el primer minuto nada más, en esta formación, en este scrum, que es en esta formación donde se disputan los forwards de ambos equipos, los jugadores más pesados de ambos equipos, la pelota, aparentemente la formación habría colapsado, y en ese momento Juan quedó tendido sobre el césped. En un primer momento muchísima preocupación, el árbitro detiene el juego, incluso se llega a escuchar que Juan dice que no sentía una parte de su cuerpo, que no podía mover las piernas. En ese momento ingresan los médicos de ambos equipos, se le da una atención médica muy rápida, se le coloca un cuello ortopédico y en una ambulancia es trasladado hacia aquí, hacia esta clínica, hacia el FLENI, donde posteriormente se realiza una tomografía computada que reveló el diagnóstico que comentaban más temprano, ¿no? La fractura de la cuarta vértebra, el desplazamiento de la quinta vértebra y además este hecho de que no hay daño sobre la zona de la médula ósea. Eso es lo más importante, digamos, desde el punto de vista neurológico. Lo demás, doctor Devas, que en cuanto a la fractura de una vértebra, el desplazamiento de la otra, eso, digamos... Es como que algo se puede controlar. El tema que es irreversible es cuando hay una lesión medular, una lesión completa o parcial y que van a dejar secuelas. Ni el edema, ni el pequeño hematoma, digamos. Esas son cosas habituales que aparecen cuando hay un traumatismo. Y por la lesión, claro, por el golpe fuerte. Exactamente. Entonces, lo más importante es lo de la médula. El resto, que es la parte ósea, estabilizando eso, está solucionado y se va a solucionar. No va a haber ningún inconveniente. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces en el Exactamente, porque se estabiliza, se fija. ¿Cómo se hace, digamos, teniendo en cuenta que es una vértebra? Bueno, ¿no? Yo te lo voy a explicar con lo poco que puedo saber, porque yo no soy neurocirujano y sería lo ideal un neurocirujano que nos explique qué es lo que se hace. Claro. Pero lo que es fijar, a veces con una prótesis, o se fija con una placa, con pequeños tornillos, que se fija una vértebra a la otra, esas dos vértebras, cuarta y quinta vértebra, y aparte se trata de fijar la cuarta vértebra, que es la que está fracturada. Entonces uno la deja fija, no se va a mover, porque si uno la fija con alguna prótesis y después fija esas dos vértebras, bueno, de esa manera uno estabilizó. Y al tener la médula bien, no va a haber ningún problema. Claro. Después se verá la recuperación, se verá la recuperación, si quedó con alguna lesión, y después se verá si puede jugar al rugby, que eso es un tema secundario. Que además ahora lo más importante es que pueda volver a recuperarse y poder caminar. Desde ya. A ver, hagamos de cuenta que hay un scrum. A ver, te voy a invitar a vos, vení, por favor. ¿Podés venir o alguno de ustedes? No puede venir. Bueno, entonces entre nosotros dos, a ver, vamos a explicar esto fácil. El scrum sería... dos equipos van a ser dos líneas. Exacto. En el que al agacharse directamente para hacer el scrum hace una hiperflexión cervical. Esta es la posición. Entonces uno al hacer fuerza, existe una fuerza sobre el caso del occipital, la zona occipital del cráneo y esta zona, lo cual mantiene muy firme esto. Si uno se cae o como se derrumbó esto, digamos, agarrado uno al otro, pero haciendo mucha fuerza, porque uno contra otro hace fuerza. Entonces, hace fuerza para abajo. Para abajo. Y esta columna no puede, digamos, fracturarse o quebrarse. Todo el peso va hacia la fuerza en la parte cervical. No ejerzo, sino que en este caso es un buen entrenamiento, ¿no? Yo quisiera, de todas maneras, volver a la posición scrum para saber qué le pasó a Juan Gastaldi en ese momento. ¿Querés que nos posicionemos para acá o mejor de costado? No, la posición es esta. Es una posición. ¿Qué le pasó a él? Sí, es una posición que uno pone de esta forma,
vos Sí. pones la cabeza acá, los dos Sí. ponen la cabeza acá. Sí. Se hace fuerza. Sí, cada uno y hace fuerza, vos de los para dos mi lados. lado y yo para tu Entonces, si acá se derrumba o algo, él Sí. cae, Sí. como está la posición, cae, después se le van a caer otros seguramente encima de él. Y O sea, cae él, los otros caen caen sobre también, él. seguramente cae, claro, Sí. y teniendo esta posición cervical, caes y haces realmente una hiperflexión, esta hiperflexión. Porque él cayó de costado sobre su hombro, dice que... Es decir, no, como que quedó caído Sí. así en esa posición Sí. lateral. Entonces, bueno, después se hace todo lo que dijimos, todo el control que vino médico y cómo lo atendieron. Pero esto es algo habitual que pasa y que no hay que tener temor. Eso es lo que hay que dar el mensaje. Sí, Porque, nosotros hicimos, uy, me acuerdo yo con la Fundación Rugby Sin Fronteras, hicimos el scrum más grande del mundo en Plaza San Martín, que estaban, bueno, los ex-Pumas y Sí. demás, ¿viste? O sea, fue además lo emblemático que tiene que ver El con símbolo el rugby. de- Es el sí, símbolo, el símbolo del rugby. del rugby, Sí, que sí. estuvimos todos, estaba Sandra Mianovich, había un montón de artistas también, o sea, todo el mundo, digamos, mancomunado en eso, ¿no? Pero bueno, es la fuerza y la presión que se ejerce, decís vos, la propia, ¿no es cierto?, para empujar al contrario, supuesto. y el contrario que te empuja, y digamos, él se cayó y los demás también encima de él. Sí, es lo que eso a veces seguramente- cuando se derrumba el escalón, Sí, que se suele convirtió pasar en- dos claro. veces o tres veces hasta que, bueno, se termina de hacer la jugada. Pero yo creo que la evolución va a ser buena, pero esto se va a saber en las próximas horas, cómo va a ser la evolución, ¿no?, de eso. La atención está Por en un supuesto. centro de primer Feni, nivel. sí. En la Argentina tenemos muchos centros de primer nivel y otra de las cosas importantes es que estamos cerca de un centro de primer nivel. Por Es supuesto, decir, como es el Instituto Flenny. Luis Rusconi, ¿quién lo ha visitado a Juan? Bueno, María Belén, entendemos que durante el día de ayer estuvo, por supuesto, su familia, sus compañeros de equipo. La verdad es que hoy, desde temprano, nosotros estamos trabajando aquí en la puerta y no hemos visto mucho movimiento. Entendemos también que tiene que ver con los horarios de visita y demás. Y como te decía anteriormente, ¿no? Por supuesto, no podemos ingresar, la prensa no puede ingresar al sanatorio, que lamentablemente no está informando de manera oficial durante el día de hoy. Esperemos que sí lo hagan a partir de mañana, cuando la gente, los responsables de prensa, se encuentren en el lugar. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Ya vamos a retomar el contacto con vos. Bueno, en terapia intensiva, esperando su mejora y con, digamos, un pronóstico esperanzador, teniendo en cuenta que no hay un compromiso de la médula desde el punto de vista neurológico, hasta la información con la que contamos. Por supuesto, en observación por 72 horas. ¿No es Sí, cierto? son las, Que es son las horas lógico. lógicas de cualquier tipo de Sí. intervención de esta. Con una fractura, que ya dijimos, de la cuarta vértebra cervical, un desplazamiento de la quinta y la intervención quirúrgica que Fue este exitosa, tema, por lo digamos, menos. claro, puede ser subsanado. Otra de las cosas que quería aclarar. Esto es importante para todos los que nos escuchan y yo siempre lo digo e insisto con los médicos que hacemos deportología y que estamos en el deporte. Yo estoy en el fútbol, otros están en el rugby, otros están en otro deporte. No solo tenemos que saber lo traumatológico, si hay un esguince, si hay un desgarro, no solo eso, sino que hay otras patologías que a veces no están relacionadas con los miembros inferiores o con los miembros superiores, sino que son los traumatismos de cráneo, son importantes, como se dan mucho en el fútbol y en otros deportes de contacto, y que a veces hay que estar, no a veces, siempre hay que estar preparado, y no siempre a veces vemos en televisión que no se opera rápidamente como se hizo como este jugador de rugby. Quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados cuando tenemos un traumatismo de cráneo en cualquier deporte, no movilizarlo y tratar de no moverlo de entrada y después colocarle el cuello cervical para poder trasladarlo. Eso es una prevención y es muy importante. Por eso todos los médicos tenemos que estar preparados para los traumatismos cervicales, como también se insistió tanto con el RCP en saber el paro cardíaco y saber que todos tenemos que saber RCP y practicar una vez al año RCP. Todos los médicos tenemos que hacerlo. Para eso la AFA ahora nos dio en el Es fútbol verdad. Sí, 150 desfibriladores, canales Sí. desfibriladores que están distribuidos Y entre la prevención, porque es verdad que la Unión Argentina de Rugby exige esos controles previos que deben ser entregados por cada club, ¿no es cierto? Sí, De si parte no, no de pueden cada jugar, uno de los jugadores, si no, no pueden jugar, No. y que es fundamental. Así que la parte médica y profesional también tiene mucha importancia y Sí. todos tenemos que saber todo lo que significa la medicina y principalmente en lesiones a veces como estas o cuando hay un paro cardíaco, saber actuar rápidamente porque Desde ahí es ya. cuando se puede salvar una vida Por y supuesto, que este muchacho como creo que este tiene caso. una gran esperanza.